verdad que estamos en un tiempo especial, pero no piensen que es el único tiempo especial, la única crisis mundial que ha habido. No es algo nuevo y desgraciadamente ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. La Biblia lo está reflejando claramente. Hubieron tiempos de graves conflictos, graves situaciones a nivel mundial. En este tiempo, Dios está con nosotros. Él tiene el control, el dominio de todas las cosas, porque nuestro amado Dios es creador, sustentador, Él es todopoderoso y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a través de estas situaciones que vivimos, la verdad que podemos, incluso siendo creyentes, movernos, entrar en el desaliento, incluso en el desánimo. Eso pasa, ¿verdad? La palabra nos explica claramente que hay tres niveles, tres tipos de personas. En primer lugar, vemos que hay los no creyentes. Ellos tienen un nivel donde en el centro de sus vidas están gobernando ellos, lo ven todo a su manera, desde un punto de vista racional, humano. Ellos no creen en Dios porque no lo ven, no lo pueden tocar. Entonces la razón suya les dice que no existe, ¿verdad? De esa manera equivocada, pero viven totalmente dominando, o así piensan ellos, sus vidas. Lo ven todo al nivel humano, con su razonamiento, lo lógico, lo razonable. Ese es un nivel, por supuesto, lleva gran sufrimiento. Luego hay un segundo tipo de personas, nos muestra la palabra, donde ya Cristo está dentro, ¿verdad? Tenemos ya a Cristo, somos hijos de Dios, pero todavía el yo, esto es yo gobierno todavía mi vida. Tengo a Cristo ahí, sí, ya está dentro, soy hijo de Dios. Y creo en Dios, y voy a la iglesia, y creo que Dios es poderoso, y oro, y alabo, pero todavía controlo mi vida, tengo mis planes, tengo mis deseos, me esfuerzo por conseguir, por hacer las cosas yo lo hago, y ahí, la verdad, que es difícil. No puedo estar disfrutando, y cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿qué ocurre? Me desanimo, viene el desánimo, ¿verdad? Porque yo quería esto, y yo quería que esto fuera así, y yo tenía este plan, y quería que Dios incluso hiciera lo que yo quería, porque gobierno todavía yo. Y es fácil estar ahí, pero así no funciona, ¿verdad? Sufrimos, no funciona, nos desanimamos, e incluso llegamos al punto que nos enfadamos con Dios, le echamos la culpa a Él, cuando realmente el que está haciendo las cosas soy yo totalmente. Yo estoy en el centro de mi vida. Pero el Señor, Él tiene preparado, Él quiere llevarnos aquí, a ese tercer tipo, la cumbre. Esa es la cumbre, donde Cristo no solo está dentro de mi vida, sino que Cristo está gobernando en el centro, en el trono de mi vida. Yo ya estoy pequeñito ahí, ¿verdad? Y todavía está ahí, pero estoy pequeñito. Ya no domina nada. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20 es este. Este es Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí es cuando dejo de verdad que el trono de mi vida lo gobierne Cristo. Solo Él merece ese lugar. Ahí de verdad ya no me busco mi plan, busco el plan de Dios. Y el plan de Dios es la evangelización. Ahí no estoy buscando mis deseos, sino busco el deseo de Dios. Ahí puedo gozar de esa vida y vida en abundancia que el Señor ha prometido. Ahí.
Eso es lo que el Señor quiere, que esté de verdad disfrutando. ¿De qué? De que Dios está conmigo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, porque ya me da igual tener respuesta que no tener respuesta, porque la verdadera respuesta ya la tengo. ¿Cuál es? Que Cristo está conmigo. Esa es la verdadera respuesta. Cuando estamos aquí, amamos a Dios, pero gobernamos nosotros. No funciona. Por eso nos desanimamos. Por eso caemos en desánimo. Y el Señor, por su gracia, a través de la palabra de hoy, Él quiere que veamos nuestra realidad, no para que nos sintamos mal. Podemos sentir mal, no es malo sentirse mal, sino para que a través del Evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación, podamos de verdad dejar que el Señor no sea solo un invitado, sino que empiece a gobernar el trono de nuestra vida, de lo que somos, de lo que tenemos. Ahí ya no va a venir desánimo, va a ser esa sanidad completa de todo desánimo, porque ya no vamos a estar buscando si hay respuesta o no hay respuesta, si hay bendición o no hay bendición. Ya tenemos toda la respuesta a través de Jesús el Cristo, ya tenemos toda la bendición en Él. Colosenses 2:10, en Él estamos completos. Esa es la verdadera respuesta. Esa respuesta ya nada ni nadie nos la puede quitar. Cristo está junto con nosotros, ya nada ni nadie nos lo puede quitar. Ahora simplemente hay que disfrutarlo cada día. Hay que creerlo, disfrutarlo, confesarlo, compartirlo. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Vemos a través del pasaje de hoy que aparece el profeta Elías. Este profeta realmente Dios lo utilizó grandemente. Él hizo una oración y durante 3 años y medio no llovía. Fíjense qué oración, qué respuesta a la oración. Luego oró y vino la lluvia. Fíjense, realmente fue tremendo esa manifestación del poder de Dios a través de su oración. No solo eso, allí cuando visitó a la viuda de Sarepta, su hijo falleció, el hijo de la viuda falleció. Y allí fue Elías, oró y volvió a la vida. Ese muchacho volvió a la vida a través de la oración de Elías. Realmente era un gran profeta, un gran hombre de Dios. También en el pasaje de Primera de Reyes 18, vemos como él en el monte Carmelo, allí hay una guerra espiritual tremenda. Él está totalmente haciendo esa guerra espiritual contra los profetas de Baal y de Asera, y Dios le dio gran victoria, pudo tener victoria. Dios envió fuego del cielo. ¡Qué bendición! Ahí Dios obró grandemente a través del profeta Elías. Era un gran profeta, pero Dios no ve así las cosas como nosotros las vemos. Nosotros tenemos muchas veces desánimo porque miramos a la gente y pensamos, uy, lo hace bien, qué bueno es, qué nivel tan alto. Estamos levantando a las personas. Y por eso caemos continuamente. Porque levantamos a la gente y mira qué respuesta tiene, qué bendición tiene. Pero Elías luego se desanimó. Pero miramos a la gente así, uy, esta persona de Dios, cómo la utiliza. Pero eso es incorrecto. Tenemos que mirar a Cristo nada más. Solo Cristo es perfecto, solo Cristo da la respuesta. Ese poder de Elías no era el poder de Elías, era el poder de Dios, es el poder del Evangelio de Jesucristo. Pero si estamos mirando a la gente, ahí cuando no funcione, cuando falle, si miramos a ese nivel, ahí viene el desánimo continuamente. ¿Qué respuesta tan grande le dio? Y siempre pensamos que tener respuesta, si tienes respuesta, ya Dios te ha bendecido grandemente. Si no tienes respuesta, entonces lo estás haciendo mal. Pero eso no es el nivel, no es la manera del Evangelio
Eso es nuestro pensamiento. Tenemos a Cristo, pero por estar en el yo, todavía estamos con ese nivel. Si tengo respuesta, lo hago bien. Si no tengo respuesta, lo hago mal. No es eso el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos ha dado todo a través de Cristo. Ya tengo la respuesta. Cuando los discípulos fueron comisionados en Lucas 10 por el Señor, fueron allí a predicar y venían emocionados, contentos. ¿Por qué? Dice, hasta los demonios se nos sujetaban. El Señor les llamó y les dijo claramente en Lucas 10, versículo 20, dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No estéis mirando el nivel, que si hay respuesta, que si no hay respuesta, está diciendo el Señor. Ya tenemos la respuesta. La respuesta es que Jesús es el Cristo y Él que resucitó, que tiene toda la victoria, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestros nombres, como dice aquí, están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Ya tenemos la salvación, y la salvación es respuesta del pasado, del presente y del futuro a través de Jesús el Cristo. Por eso, no tenemos que estar mirando con nivel humano, que si este hombre, cómo Dios lo utiliza, que si yo también quiero ser así, que si hay respuesta, que si no tengo respuesta. No es así. Por eso somos desanimados, porque lo estamos mirando a nuestro nivel, y cuando no funciona como pensamos, nos desanimamos totalmente. Pero hay que mirar al nivel de Dios. Ya tenemos toda la respuesta a través de Jesucristo. Por eso tenemos que estar en este día a través de la palabra recibiendo esa verdadera sanidad del desánimo. Elías se desanimó. ¿Por qué se desanimó Elías? Si Dios lo acababa de utilizar de esa manera tremenda. Porque él, cuando Dios envió fuego del cielo, realmente él se quedó mirando el poder de Dios, el milagro del fuego, y no miró el sacrificio. Ese fuego venía a quemar un sacrificio. Ese sacrificio, ese holocausto representa la obra perfecta de Jesús el Cristo. Y él se quedó mirando el poder, pero perdió lo importante. No es importante el poder, lo importante es que Jesús es el Cristo, que Él ha consumado todo en la cruz, que Jesús el Cristo ha vencido a Satanás, nos ha sacado del desastre, del pecado, y Él ha abierto ese camino para que regresemos a Dios. Elías se quedó en las señales, en el poder, pero perdió de vista el pacto y solo tenemos que aferrarnos al pacto de Cristo. Esa es la verdadera respuesta. Si no, somos movidos. Ya inmediatamente él tuvo miedo, se desanimó, ya empezó a ver las cosas incorrectamente. ¿Por qué? Porque perdió el pacto de Jesucristo. Muchas personas, gente incluso que ama a Dios, va a las iglesias buscando el poder de Dios. Por supuesto, Dios es todopoderoso y el mayor milagro es que Dios, por su gracia, envió a Jesucristo. Dios se hizo hombre y a través de él el mayor milagro es que los que podemos poner la fe en su nombre, tenemos una nueva vida. Fíjense qué milagro tan tremendo. Pero sin darse cuenta buscan señales, cosas poderosas. Pero luego, aunque las experimentan, su vida no funciona. Porque no hay que estar mirando ese poder, enfocados en eso en primer lugar. No, hay que estar enfocado en Jesús el Cristo. Él es la respuesta. Al creer en Él de manera sencilla, se va a experimentar el verdadero poder de Dios, el poder del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y luego el poder que Dios nos da a través del Espíritu Santo solo es para una cosa. ¿Para qué es? Para proclamar el Evangelio de Jesús el Cristo, para ser testigos hasta lo último de la tierra. Para eso es el poder. Pero el mayor poder es que Jesús es el Cristo. En Él tenemos ese poder de cambiar nuestras vidas, ese poder de ser hijos de Dios, ese poder
de restaurar las familias, de cambiar y detener los desastres de esta época. Ese es el verdadero poder. Por eso que no estemos mirando como Elías las señales, pues buscando el poder. No, ya Jesús el Cristo, en Él tenemos todo. Es el verdadero poder de Dios para poder tener la verdadera respuesta que ya tenemos a través de Él. Por eso tomen este pacto de Jesús el Cristo, disfruten cada día que Él que resucitó está con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y proclamen este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ahí ciertamente vamos a salir de todo desánimo, de todo engaño, de toda mentira, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor en Juan 14:6. Por eso es muy importante cómo estamos mirando las cosas. Es muy importante quién de verdad está gobernando mi vida. Si todavía está el yo, entonces estoy mirando las cosas con mi razonamiento, a mi manera, pensando que lo importante es tener respuesta. Lo importante es tener muchas cosas, que Dios te utilice con milagros. Pero eso no es. Hay que mirar a Cristo. Puestos los ojos en Jesús, dice en Hebreos 12, el autor y consumador de nuestra fe. Hay que mirar a Cristo. Elías miró la señal, miró el poder. Y después de ser utilizado grandemente, por dejar de aferrarse al pacto, cayó en desánimo. Tuvo que escaparse corriendo, porque no estaba aferrándose al pacto. Y lo que Satanás siempre quiere es que nos estemos aferrando a lo que vemos. Hay veces que él te va a empujar para abajo, te va a hacer caer para totalmente que pierdas el pacto de Jesucristo. Hay veces que te va a levantar, que te levante. Uy, Elías, qué importante eres, cómo Dios te ha utilizado. El tiempo de las respuestas es el tiempo quizás más peligroso. Satanás nos va a atacar, porque cuando uno tiene tantas respuestas humanas, ¿verdad? En ese momento, sin darte cuenta, puedes dejar de aferrarte al pacto de Jesús el Cristo. Y Satanás utiliza esas maneras. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, para poder salir de ese desánimo, que puedan aferrarse solo al pacto de Jesús el Cristo, que estén mirando cada día que Jesús el Cristo ha consumado todo en la cruz, que Él solucionó nuestro pasado, también nuestro presente, y el futuro ya está garantizado. Por eso, ese tiempo que podemos estar experimentando ese desánimo, vamos a ver a través de la palabra cómo no era el final, sino que realmente es un tiempo que Dios quiere darnos un nuevo comienzo. Un tiempo donde quiere que salgamos ya del yo, de lo material, de nuestro éxito humano falso, y que estemos aferrándonos fuertemente solo al pacto de Jesús el Cristo, disfrutando del reino de Dios, siendo testigos llenos del poder del Espíritu Santo. Vemos que esta reina Jezabel era bien malvada, estaba endemoniada. Ella, al casarse con Acab, trajo esa idolatría, y el rey cayó también en idolatría. En cuanto los líderes caen en pecado, en idolatría, eso desgraciadamente se transmite a todo el pueblo. Todo el pueblo de Israel, por sus líderes, fueron engañados y cayeron totalmente en idolatría. Esta Jezabel, cuando se enteró cómo Elías había matado esos 850 profetas falsos, automáticamente envió a sus mensajeros para decir que al día siguiente lo iban a matar. Elías, al escuchar esa palabra, le entró temor, ¿verdad? Le entró desánimo. Y es muy importante la palabra que escuchamos. Todo el día, sin darnos cuenta, estamos escuchando palabras, ¿verdad? De gente cercana, incluso de hermanos, de las noticias. Está entrando palabras continuamente. ¿Cuánta
¿O qué porcentaje de esas palabras son verdad? ¿Qué porcentaje de esas palabras son conforme a la palabra de Dios, que es la verdad? Por eso, lo que escuchamos es muy importante. Elías, que se dejó de aferrar al pacto, en ese momento escuchó esas palabras. Esas palabras venían totalmente de Satanás. Y a veces, a través de personas, vamos a estar escuchando esas palabras de incredulidad que traen desánimo. Eso lo utiliza Satanás para desanimarnos totalmente. Cuando eso entra, no es el problema es que empiece a enraizar, que se profundice. Si se profundiza, llega un momento que llega a ser nuestra naturaleza. Por eso él se desanimó y salió corriendo, lo dejó todo. Y podemos escuchar palabras falsas. Eso no es problema escucharlas. En ese momento hay que orar. No hay que dejar que eso realmente esté enraizando en nuestras vidas. Hay que orar, tomar la palabra de Dios, porque, como hemos dicho antes, si conocéis la verdad os hará libres. ¿Qué quita las mentiras? La verdad. ¿Qué quita la oscuridad? La luz. Y la palabra es eso, es la luz, es la verdad. Y en cuanto entra la palabra de Dios, sale automáticamente la mentira, sale la oscuridad. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por estar escuchando esas cosas incorrectas, por no aferrarse solo al pacto de Jesús el Cristo, Elías tomó una dirección errónea, un camino equivocado. Esa palabra entró, se grabó, se enraizó y llegó a ser su naturaleza. Llegó allí incluso a un desierto y cayó debajo de un enebro. Estaba totalmente desanimado Elías, estaba desanimado. Y incluso oró. ¿Cuál fue la oración de Elías? Señor, quítame la vida. Fíjense, una palabra. En cuanto dejamos de aferrarnos al pacto, si estamos dejando que esas palabras de mentira estén entrando, que enraicen, que lleguen a ser nuestra naturaleza, fíjense hasta qué punto podemos caer en desánimo y en engaño. Él estaba orando, Señor, quítame la vida. Fíjense qué engaño tan grande. Pero Dios tiene el control, es soberano. Todo lo que nos ocurre, incluso si estamos en desánimo, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Él tiene el control de nuestras vidas. Y los hijos de Dios, los remanentes, no podemos fracasar. Podemos incluso, como Elías, pasar un tiempo de desánimo. Pero en eso, Dios tiene un plan. Él quiere que estemos experimentando su poder. Quiere darnos un nuevo comienzo. Quiere sanar nuestro desánimo. Quiere dar un nuevo comienzo para nuestras vidas. Por eso el Señor, aunque Elías estaba desanimado, Dios, ¿qué hizo? Envió un ángel. Le dio el alimento. ¿Qué significa eso? Los ángeles, el respaldo del trono celestial que tenemos. Eso los científicos, que son personas muy preparadas, y que tienen muchas cosas buenas, por supuesto, pero ellos no conocen el mundo espiritual, no conocen el respaldo de los hijos de Dios. Como un hijo de Dios, Dios que es soberano, sentado en su trono, con todo el poder, con toda la autoridad, Él envía a sus ángeles, esos ejércitos celestiales, porque somos ciudadanos de los cielos, Filipenses 3:20. Tenemos ese respaldo. Y aunque estamos en dificultad o incluso en engaño, seguimos siendo hijos de Dios. Y Dios no se ha equivocado con nosotros. Por eso allí Dios envió sus ángeles. Dios, cuando estamos en dificultad especialmente, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tomamos el pacto y oramos, ahí se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Porque tenemos ese respaldo del trono celestial. Vemos el rey Ezequías, estaba en una grave dificultad. Los asirios, que habían totalmente destrozado todas las naciones, estaban delante de la ciudad.
¿Qué hizo Ezequías? Primero intentó arreglarlo humanamente. No funcionó porque el humanismo no funciona. Aunque seamos hijos de Dios, el humanismo no funciona. Pero ya llegó un momento que Ezequías ya no tenía ningún plan, ninguna estrategia humana. Ahí de verdad hizo lo que tenía que hacer. Se plantó delante de Dios. En el templo, allí delante del muro, de la pared, allí oró y puso esa situación en manos de Dios. Al orar un hijo de Dios, como tenemos ese respaldo del trono celestial, Dios envía a sus ángeles. Dice la palabra que Dios envió un ángel y que 185.000 soldados asirios murieron en esa noche. Los pocos que quedaron huyeron. El rey murió allí en su ciudad cuando fue al templo de su falso dios a adorar. Sus hijos lo mataron. Ese es el poder, ese es el respaldo del trono celestial. El evangelista Pablo, cuando estaba en ese barco, en medio de una tempestad, camino a Roma, él también, en esa gran crisis, dice la palabra que él oró y un ángel le habló. Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y ese es el respaldo que tenemos. Cuando estamos en crisis, incluso en desánimo, somos hijos de Dios, tenemos el respaldo del trono celestial. Por eso Dios quiere que estemos experimentando su poder. No es por nosotros, no es nuestro nivel, es Dios el que hace la obra. Por eso Dios es el único que merece la gloria y la honra. Tenemos ese respaldo del trono celestial. Y ese tiempo donde experimentó el poder de Dios, con ese poder dice que caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y allí Dios le dio un nuevo comienzo. Y el Señor quiere sanar todo desánimo, todo temor, toda incredulidad de nuestras vidas. Por eso Él quiere, en primer lugar, que experimentemos su poder, aunque estemos en ese momento de engaño, de sufrimiento, que parece que no hay nada, que estamos quejándonos. Aunque estemos así, Dios es nuestro Padre. Él no se ha equivocado con nosotros, somos el remanente de Dios. Eso Dios lo va a utilizar para darnos un nuevo comienzo, para que experimentemos su poder, porque Dios es el que hace la obra. Y tenemos ese respaldo, el respaldo del trono celestial. Allí en el monte Horeb, Dios le hizo una pregunta a Elías. Elías, ¿qué haces aquí? Encerrado, escondido en tu cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Y es la misma pregunta que Dios le hizo a Adán en Génesis 3, cuando Adán pecó y se escondió de Dios, ¿verdad? Dice que escuchó la voz de Dios y se escondió allí, como si pudiera esconderse de Dios. Pero él se sentía mal, había pecado, había caído grandemente, había desobedecido a Dios y se escondía, intentaba esconderse de Dios. Y Dios en su amor le dijo: Adán, ¿dónde estás? Claro que sabía dónde estaba Adán y claro que sabía dónde estaba Elías, pero era otra pregunta, no era dónde estaban físicamente. Claro que sabía que estaba ahí detrás del matorral Adán o que estaba Elías en la cueva, pero era dónde estaban respecto a Dios, cuál era su posición respecto a Dios. Y esa es la pregunta importante. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Me estoy aferrando solo al pacto de Jesús el Cristo o me estoy aferrando a otras cosas? Esa es la pregunta que Dios le hizo a Elías y que Dios hace a cada una de nuestras vidas. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde está nuestra vida respecto a Dios? Entonces él contestó: me he quedado solo, Señor. Han matado a todos tus profetas. Me he quedado solo. ¿Y saben qué? Humanamente era verdad lo que decía Elías. Su problema, por el cual cayó en desánimo, es que dejó de aferrarse al pacto de Cristo, empezó a ver las cosas humanamente. Y a nivel humano, si vemos las cosas a nivel humano, con nuestro razonamiento, aunque tengamos a Cristo en nuestras vidas, somos engañados continuamente, caemos en desánimo. Él le dijo la verdad.
Señor, he quedado solo, han matado a los profetas. Pero en ese momento dice que vino la voz de Dios y no encontró la voz de Dios en un viento, en un terremoto, ni en un fuego. Dios no estaba ahí, sino en un silbo apacible, delicado. Ahí escuchó la voz de Dios. Y ese tiempo, para darle el nuevo comienzo, ese tiempo que Dios quiere darnos, igual ha permitido que caigamos en el desánimo, para que realmente recibamos la sanidad y tengamos un nuevo comienzo. La manera de poder tener ese comienzo es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios para mi vida. No escuchar un mensaje como si fuera una clase, una enseñanza. No, Dios es vivo. Somos hijos de Dios. Dios sigue hablando, Él quiere hablarle. Él conoce su vida mejor que usted a sí mismo. Él quiere sacarle totalmente del desánimo, del temor. Por eso hay que estar escuchando su voz para nuestra vida a través de la palabra. Escuchar la voz de Dios. Y allí Dios le dijo algo totalmente contrario a su nivel. Él decía, estoy solo, ya no hay nadie más. Pero Dios le dijo, Elías, tienes que levantar a un rey, luego a otro. Hay que levantar un discípulo que tengo preparado, Eliseo, para que continúe. Y hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Es decir, tengo 7.000 remanentes, 7.000 discípulos preparados. Qué distinto era como lo veía Elías a como lo tenía preparado a Dios, ¿verdad? Por eso si estamos mirando las cosas a nuestro nivel humano, somos engañados, caemos en desánimo. Pero los caminos y los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Por eso hay que aferrarse solo al pacto de Cristo, solo a su palabra. Dios tiene todo preparado para nosotros. Él tenía los discípulos, todo preparado para Dios. Elías pensaba que no había nadie, pero Dios tenía 7.000 preparados. Esa es la diferencia. Por eso hay que aferrarse solo al pacto de Cristo. Hay que entrar en la palabra de Dios, en la corriente de la palabra, para que realmente estemos mirando las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme al nivel de Dios. Es muy distinto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor me ha llamado. Él tiene esa misión para cumplir la evangelización mundial a través de nuestras vidas. Pero si estamos en nuestro nivel humano, no funciona, nos desanimamos. Ese tiempo fue el tiempo que Dios permitió en la vida de Elías para darle esa verdadera sanidad del desánimo, poder realmente, a través de la palabra, a través de la concentración, darle un nuevo comienzo, un comienzo donde de verdad Cristo estuviera gobernando la vida, el corazón de Elías. Un tiempo donde él pudiera ver las cosas con los ojos de Dios, encontrarse lo que Dios ya tiene preparado. Dios tiene todo preparado para nosotros. Él quiere bendecir nuestras familias, quiere bendecir nuestra región. Ahí hay discípulos, hay personas que Dios tiene preparadas. Pero yo, en primer lugar, tengo que dejar que Cristo esté en el centro de mi vida. Ayer lo compartí, un pastor lo compartió y me bendijo, es verdad. Este pastor decía que él se encontraba todas las semanas con una hermana, una líder de la iglesia, y le daba la palabra y la hermana apuntaba libretas y libretas. ¡Qué bendición! La hermana recibía gracia, pero luego su vida, su marido no era creyente, su familia no se había convertido y realmente, aunque se esforzaba mucho, no funcionaba el evangelismo a través de ella. Pero todas las semanas sí llegaba y escuchaba el mensaje y recibía mucha bendición. Y eso es muy bueno, claro que sí, es muy importante, pero luego, en su vida real, no funcionaba, no se levantaba el movimiento de vida a través de ella porque ella no estaba disfrutando y pasaba el tiempo y seguía todo igual. Ahora ella los mensajes los escuchaba y los apuntaba muy bien, pero seguía sufriendo.
Un día, lo contaba, estaba en un restaurante, ella estaba cocinando, ese restaurante es de su familia. Tenían ese negocio su esposo y ella. Y ella estaba en la cocina y de repente se cayó. Se cayó un golpe, no se podía levantar. Y no podía llamar a nadie porque no había nadie cerca. Se sintió impotente ahí, ¿verdad? Nadie le podía ayudar a levantarse. Entonces, ¿qué hizo ella? Oró. Y de repente entró el marido y a verla ahí, el marido encima se enfadó y le dijo, levántate, mujer, no sé qué tal. Y se fue. Y la mujer pobre se quedó ahí. Y ahí se dio cuenta que realmente se estaba apoyando sin darse cuenta en su marido, apoyando a las personas. Pero así no funciona. Hay que apoyarse solo en Cristo, de verdad delante de Dios. Hay que tomar el pacto de Cristo, Él está con nosotros. Tenemos que dejar todo lo demás, no apoyarnos en las personas ni en las cosas, solo en Jesucristo. Si no, no funciona. Y ahí ella de verdad empezó a orar delante de Dios, empezó a tomar el pacto de Cristo con toda su vida. ¿Saben qué ocurrió? Pues ella empezó a disfrutar de verdad del Evangelio, empezó a disfrutar esa vida, pudo salir de esa vida religiosa, empezó a disfrutar la vida del Evangelio. ¿Qué ocurrió? Su familia se convirtió. ¿Qué ocurrió? Dios abrió un montón de puertas en su región para compartir el Evangelio. Ese es el movimiento de vida. Dios tiene todo preparado. Pero primero necesitamos recibir esa sanidad. Salir de nuestro yo. Salir de la religiosidad. Hay que ponerse de verdad delante de Dios. Y a veces Dios en su amor, en su gracia, permite ese tiempo de desánimo. No es un fracaso. Es algo que Dios permite para sanarnos, para levantarnos, para darnos un nuevo comienzo. Por eso, ese fue el tiempo que experimentó Elías. A través de la palabra, de ese silbo apacible, Elías pudo estar recibiendo la sanidad, pudo empezar a ver lo que Dios tenía preparado para él. Él se dio cuenta que realmente era un nuevo comienzo, Y Dios quiere darnos esa sanidad de la incredulidad, del desánimo. Quiere darnos un nuevo comienzo para que veamos que hay una misión nueva, hay un plan nuevo para nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios tiene todo preparado para nosotros. Dios cumplió ese plan. Él tomó el pacto y a través de Elías se levantó Eliseo. Eliseo, cuando Elías lo llamó, Dios a través de Elías, Eliseo dejó todo. Elías lo buscaban para matarlo, pero Eliseo tenía tanta alegría de que Dios lo llamaba para servirlo que le daba igual perder su vida. Dice que mató los bueyes, rompió el arado, hizo una fiesta y dio esa bendición a toda su familia y se fue de lo contento que estaba por el privilegio de servir a Dios. A través de Eliseo se levantó ese movimiento de Dotán, se levantaron los discípulos, se levantó un movimiento que tuvieron la victoria sin pelear, pudieron salvar incluso a sus enemigos. Y eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso, Dios quiere sanarnos de todo desánimo, de toda incredulidad. Y la manera es a través de la palabra. Él tiene todo preparado para nosotros. Él va a levantar grandes obras a través de nuestras vidas. Esas obras de salvación, tiene los discípulos, tiene todo preparado. El punto de cambio es el tiempo donde Elías fue llevado a Horeb. Horeb, el monte de Dios. ¿Qué significa eso? También Moisés tuvo ahí el punto de cambio, en Horeb, el monte de Dios. Y también, fíjense, en el Nuevo Testamento, los discípulos en el monte del Olivar tuvieron el punto de cambio. ¿Por qué? Cuando aparecen las montañas en la Biblia, los desiertos, lugares tranquilos, ahí está hablando de la concentración. La concentración. Concentrarse en Dios. ¿Concentrarse en qué? En la palabra. Tener un tiempo de quietud.
Allí estaba Elías y escuchó ese silbo apacible, ese silbo delicado. Ahí es ese tiempo de quietud, ese tiempo tranquilo delante de Dios, donde la palabra entra de esa manera tan dulce en nuestras vidas y a través de ella podemos estar teniendo esa verdadera sanidad, sanidad en nuestros pensamientos, sanidad en nuestro corazón, sanidad en nuestra mente, incluso físicamente. Es el poder de la palabra. Y eso va a hacer que estemos restaurando y estemos disfrutando la oración. Esa oración que mueve el trono celestial, que disfruta de todas esas bendiciones, de poder alabar al Dios vivo que está con nosotros. En ese momento, esas oraciones van a trascender el tiempo y el espacio. Dios nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a poder tener seguridad en Cristo. Vamos a poder ver el plan y el propósito que Dios tiene en medio de las dificultades. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, conforme a su palabra. Pueden estar un tiempo de desánimo, puede pasar, pero el Señor quiere sanarles. Que estén restaurando, conforme a la palabra, ese lugar de concentración. Que se puedan concentrar 24 horas. Tiempo de concentración, ese monte Oreb, ese monte del olivar. Ese tiempo de quietud, tiempo tranquilo, donde la palabra de Dios pueda entrar como esa espada que es de doble filo hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra que es sanidad, sanidad para nuestros huesos, es sanidad para todas las áreas de nuestra vida. Tomen la palabra, tengan ese tiempo de concentración, reciban la palabra de Dios. Poco a poco, al escuchar la palabra, dice que la fe viene por el oír. ¿El qué? La palabra de Dios. Ahí va a aumentar nuestra fe. Ahí vamos a tener esa sanidad de la incredulidad, va a salir. Vamos a tomar el pacto de Jesús el Cristo, vamos a restaurar esa oración feliz, esa oración tan cómoda, tan tranquila. Si tenemos ese tiempo de concentración, luego, en el trabajo, en nuestra familia, en cada lugar que estemos, ahí también podremos concentrarnos. Concentrarse no es solo en un sitio cerrado, también uno puede estar en el metro, en el autobús, y estar orando, estar alabando por dentro a Dios, ¿verdad? Pensando, meditando su palabra. Puede estar meditando esos versos, esos versículos que hemos memorizado. Eso es concentración también, y eso nos da verdadera sanidad. Elías cayó en desánimo, incluso oró para que Dios le quitara su vida. Pero Dios no había terminado con Elías, era un nuevo comienzo. Por eso hizo que experimentara su poder y lo llevó al monte Oreb. Allí Elías pudo tener un nuevo comienzo, una nueva visión, una nueva misión a través de la palabra. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tener ese tiempo de concentración, el tiempo de quietud. En este año Dios nos habla claramente. Dice que Él nos ha llamado como esos guardas espirituales que están orando 24 horas, disfrutando del respaldo del trono celestial, orando para la evangelización mundial. Somos esos doctores espirituales que dan la sanidad a través de la palabra, que puedan tomar y compartir la palabra. Y somos esos embajadores de Cristo que a través de ellos se levantan los discípulos, especialmente los niños, los jóvenes, los remanentes. Hay que traspasarles el pacto para que suban a la cumbre espiritual y a través de ellos este mundo sea transformado por el Evangelio. Por eso, ¿cómo podemos empezar? Que puedan estar restaurando el culto, el tiempo de concentración, el culto personal. Si tienen victoria en el culto, tendrán victoria en cada área de su vida. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través de esta palabra, ciertamente, Dios les dé esa sanidad de todo desánimo. Jesús el Cristo ya ha consumado todo. Jesús el Cristo vive y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.